Y se venían nombres, pero no se me venía nada que pudiera predicar de alguna mujer. Y le daba vueltas y que decía, entonces, ¿qué voy a predicar ahora en el Día de las Damas? Decía, ¿qué voy a preparar, Señor? Le decía. Y el Señor venía hablando. Por ciertos motivos la palabra no se daba, pero venía siguiendo hablando y hablando. Y yo dije, Señor, si esta es la palabra que tú quieres que se dé, dame una señal. Si lo que tú me estás poniendo es, quieres que se dé, dame una señal. Y así fue como el Señor venía repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y yo dije, entonces, Señor, si eso es lo que tú quieres, así será. Dije. La palabra del Señor nos muestra, hermanos, nos dice en el 11 nuevamente, que dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muchas veces nosotros, hermanos, suceden cosas anteriormente, y de todo lo que sucede tenemos que aprender algo. De todo lo pasado siempre vamos a aprender algo. En esta noche, como dice el tema, Israel como ejemplo a mi vida. ¿Por qué ese es el tema? Porque vemos, hermanos, si vamos en la historia, cómo Israel vino a estar en la esclavitud. Cómo Israel por mucho tiempo fue esclavo de los egipcios. Y podríamos decir, pues entonces, ¿qué tiene que ver a mi vida? Pues mucho, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, vemos la historia y no la aplicamos a nuestra vida. Pensamos que en aquel tiempo nada más esa esclavitud se dedicaba a ellos, pero realmente, hermanos, ahorita hay muchas personas, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, que sigue estando en esclavos. Personas, hermanos, que aún dentro de la iglesia no han sido liberados. Y probablemente digan, ¿por qué la hermana está diciendo eso? Porque realmente yo he estado en uno de esos lugares así. Yo he estado en ese tiempo en donde yo estaba dentro de la iglesia, pero realmente seguía esclava del enemigo. Dentro de la iglesia, alabándole al Señor, cantándole, leyendo los coros que pasaban por la pantalla, pero de corazón yo no estaba conectada con el Señor. Y es así como muchas veces, hermanos, nosotros seguimos estando esclavos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra vida no se le hemos entregado al Señor completamente. Es por eso que nosotros seguimos atados a muchas cosas, al pecado, al dinero, a la codicia, tantas cosas que podemos mencionar que estamos todavía atados. Sepa el Señor que se lo más fuerte. Y los israelitas, hermanos, eran esclavos por los egipcios. ¿Cómo es que comienza esta esclavitud? Ya muchos probablemente lo saben, de que los israelitas estaban multiplicando. Y los egipcios ya eso ya no les gustó. Y entonces empezaron a torturarlos duramente, empezaron a maltratarlos, a tenerlos como esclavos. Y es muy larga la historia, que hay que profundizar muchas veces de cómo comienza toda esta esclavitud. Estaban ellos, hermanos, atados y clamando a Dios algún día poder ser liberados. Muchas veces, hermano, nosotros estamos orando, pero no le pedimos al Señor que nos libere de lo que nos ata. Le pedimos cosas, Señor, aumenta mi economía, pero no le decimos, Señor, quítame lo que no te agrada. Estamos siempre atados al enemigo. ¿Y por qué digo al enemigo? Porque si no estamos conectados con el Señor, si no estamos haciendo su voluntad, entonces no le pertenecemos a Él. Si estamos haciendo la voluntad de aquel que nos ordena a que no estemos aquí en la iglesia porque hay una fiesta bien buena allá afuera, entonces somos esclavos del enemigo. Le estamos obedeciendo a Él. El pueblo de Israel, hermano, estaban esclavos, pero llega un día, hermanos, donde el Señor con todo su poder llega a liberarlos, donde el Señor muestra señales de lo grande y poderoso que es Él, y por fin su pueblo puede ser liberado. Como muchas veces nosotros estamos atados por enfermedades, por cosas,
por vanidad, pero viene el Señor con su mano poderosa a tocar nuestra vida, a quitar toda esa enfermedad, en cuales muchas veces los doctores dicen que no hay sanidad, pero el Señor dice: yo te doy vida. Viene Él a liberarnos. Y cuando sentimos ese toque, nosotros decimos: Señor, yo te entrego mi corazón para hacer tu voluntad. Pero es que realmente hacemos su voluntad. Muchas veces sí, otras veces no, ¿verdad? Los israelitas, hermanos, fueron liberados, y al ser liberados empiezan a cruzar un desierto. Empiezan ese caminar por el desierto. Es el camino que el Señor tenía preparado, lo cual no tenía que ser largo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué se hizo este camino largo? Porque ellos empezaron a dudar del Señor, empezaron a dudar que el Señor estaba con ellos, empezaron a caminar y empezaron a murmurar, se empezaron a enojar. ¿Y cuál era la palabra de esta noche? Empezaron ellos a murmurar en contra de Moisés, en decir: ¿por qué nos sacaste de egipcio para morir aquí en el desierto? ¿Por qué nos sacaste? Si mira ahora cómo estaba. Porque su mente, hermanos, estaba enfocado en lo que estaba pasando alrededor, y su mente, su vista ya no estaba puesta en el Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, nosotros vamos caminando buscando el rostro del Señor, y pensamos que cuando venimos a los pies de Cristo ya nada nos va a suceder. Nada, todo va a ser color de rosa. Pensamos que todo ya nos va a ir bien, y cuando muchas veces vemos que los problemas siguen, que las finanzas siguen creciendo, que no vemos nada en nuestros hogares, empezamos ya a ver el problema y ya no buscamos al Señor. Nos empezamos a ver lo que está pasando alrededor y no seguimos avanzando, porque estamos atravesando ese desierto y hemos olvidado que el Señor está con nosotros. Y muchas veces, hermano, estamos en ese desierto, y ¿qué empezamos a hacer muchas de las veces? Empezamos a murmurar. Es que la pastora no me quiere ayudar. Cuidado cuando murmuramos de un siervo del Señor, de una sierva del Señor. Cuidado cuando empezamos a hablar de alguien que le está sirviendo al Señor, porque no estamos hablando de esa persona, estamos murmurando de nuestro Señor, estamos hablando de Él, porque estamos hablando de un hijo suyo. ¿A cuánto de nosotros como padres nos gusta que nos toquen a un hijo? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta que se hable de un hijo de nosotros, nos duele. De igual forma el Señor, el pueblo, hermano, empezó a hablar de Moisés, empezó a estar murmurando, y el Señor se enojó. El Señor se enojó, y es por eso que ese desierto se hizo mucho más largo. Es necesario, hermano, que pongamos atención a nuestras vidas. Es necesario que veamos. Si nosotros vemos muchas veces que estoy en un problema y que estoy pasando ese desierto y yo no veo la salida, y que pasa años y que pasa años, tenemos que reflexionar muchas veces. ¿Por qué será que estoy pasando por tanto tiempo por este desierto? ¿Será que el Señor quiere que yo aprenda algo de este desierto? ¿Será que el Señor quiere que yo aprenda a confiar en Él? Que mire que Él está siempre a mi lado. Dice que el Señor iba con el pueblo de Israel de día y de noche. Una columna de nube y una de fuego, ¿verdad? Lo cual quiere decir que Él los iba protegiendo. De noche le iba haciendo esa luz para que ellos siguieran avanzando, para que no se quedaran ahí estancados. De igual forma el Señor, nosotros estamos pasando por un desierto, y el Señor va de día, va de noche, junto a nuestro lado, para que vayamos avanzando, para que no nos quedemos estancados ahí. Él nunca nos abandona, Él siempre está con nosotros. Pero aún así murmuramos muchas veces. Aún así nos enojamos y decimos: yo ya no voy a ir a la iglesia. La agarramos con el Señor, porque no la estamos agarrando con la pastora ni con el hermano, es con el Señor. Yo no quiero ir a la iglesia, como que si Dios tiene la culpa. Si la culpa, hermanos, es de nosotros por las decisiones que nosotros tomamos. Es de nosotros el que estamos pasando a veces muchos procesos.
porque a veces cometemos cosas y no queremos recibir las consecuencias. Dios, hermanos, va con su pueblo por el desierto. Él los va guiando y Dios les hace una promesa de llevarlos a la tierra prometida. Como así muchos de nosotros el Señor nos ha prometido y a veces se nos olvida la promesa del Señor, porque estamos viendo que las cosas se están poniendo peor. Nos estamos enfocando en lo que está sucediendo alrededor y no avanzamos. Un ejemplo sería, muchas veces yo creo que a algunos les ha pasado que vamos por la carretera y vemos que hay un tráfico inmenso y vamos ahí a rueda, dando vueltas y vueltas y no sabemos ni por qué está el tráfico. Cuando más o menos vamos acercando, vamos viendo que hay un accidente a un lado y que en el carril donde nosotros íbamos no había nada, el accidente está a un lado. Pero nos hemos retenido por estar viendo lo que está sucediendo al lado. Hemos perdido el tiempo por estar viendo lo que sucedió cuando podíamos haber avanzado. Así sucede, hermano, en nuestras vidas. Muchas veces nos estancamos espiritualmente porque nos estamos poniendo la atención en todo lo que está pasando alrededor y se nos olvida que nuestra atención solo tiene que estar para el Señor. Así les voy a pedir, hermanos, que vayan a Números 14. Números 14, 27 al 31. Números 14, 27, 31. Y si alguien lo tiene, si me lo podría empezar a leer, por favor. 27 al 31. Hermanos, ya no entraron a la tierra prometida porque murmuraron en contra del Señor. Muchos ya no alcanzaron a ver lo que el Señor había prometido por el enojo, porque se dejaron llevar por lo que estaba sucediendo alrededor de ellos y empezaron a murmurar, empezaron a hablar. Así muchas veces nosotros, hermanos, estamos pasando por un desierto, estamos pasando por dificultades. ¿Y qué sucede muchas veces? Quedamos también en ese desierto, morimos espiritualmente, ya no avanzamos. Nos quedamos ahí estancados. Ya no queremos alabarle al Señor porque hemos muerto espiritualmente. Ya no queremos seguir avanzando a ver la promesa que el Señor nos ha hecho. Así fue el pueblo de Israel. Muchos murieron en el desierto. Muchos se quedaron allí. ¿Por qué? Por la desobediencia y el enojo. La desobediencia, hermanos, es algo que realmente tenemos que tener cuidado. Cuando el Señor nos ordena algo, se tiene que hacer. Cuando el Señor nos llama, no es la persona que el Señor está usando, es el Señor el que nos está llamando. Y cuando Él nos llama es que somos realmente libres, libres para alabarle, libres para hacer su voluntad. El enojo, hermano, es en el problema. Los israelitas murmuraron en el desierto, dice, así como nosotros murmuramos. Los israelitas empezaron a hablar, así como nosotros muchas veces hablamos. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale, porque media vez salga de nuestros labios, ya está dicho y no podemos remediar nada. Y por mucho que muchas veces nos arrepintamos, el daño ya se ha hecho. El daño ya se ha hecho, hermanos. Los israelitas tuvieron que pasar por este desierto, por muchos problemas. Y el Señor siempre estuvo allí, proveyéndoles, cuando estaban sedientos, proveyéndoles el agua, cuando estaban hambrientos, dándoles de comer. Pero aún así, se alimentaban y al ratito olvidaban lo que el Señor hacía por ellos.
Así como nosotros muchas veces el Señor nos está proveyendo y estamos contentos, pero cuando ya se nos acaba, cuando vemos un poquito el apretón, empezamos a dudar muchas veces, ¿verdad? Empezamos a dudar y ya no estamos avanzando a aquella tierra prometida. Ahora quiero que vayan a Josué 1. Josué 1 del 1 al 4. De Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa ese Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Podemos ver cómo el Señor estaba entregando, cómo el Señor le va a dar esta tierra prometida, no a los adultos, no a aquellos que murmuraron, sino a los hijos de esas personas, ¿verdad? Es a ellos que les iba a entregar esta tierra. Pero antes, hermanos, de entrar a esa tierra, había una guerra que pelear. Había algo que todavía tenían que estar luchando. Como muchas veces nosotros vamos a salir de ese desierto por el que estamos pasando y pensamos que ya todo se acabó, pensamos que ya no va a haber ningún problema, pero déjame decirte que la lucha mientras estemos en este mundo tenemos que seguir peleando, que la guerra sigue, que nosotros tenemos que seguir avanzando para llegar a aquella tierra prometida que el Señor nos ha prometido. Tenemos que seguir luchando, hermanos. Si has pasado algún desierto, tú tienes que seguir peleando. Ya pasaste un largo caminar, lo cual quiere decir que no es tiempo que nos echemos para atrás, no es tiempo que nos arrepintamos de avanzar, de seguir alabando al Señor, de seguir sirviéndole a Él. Es tiempo de seguir caminando. Se nos van a levantar muchos. Se nos van a levantar muchas cosas, problemas, no solo aquí en la iglesia, sino fuera. Personas que te van a hacer sentir mal, personas que te van a humillar en los trabajos, en muchos lugares. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que desanimarnos y quedarnos estancados. Tenemos que seguir luchando. El Señor estaba con el pueblo, hermanos. En todas esas guerras Él estaba ahí con Él, acompañándolos para que pudieran entrar a esa tierra prometida. Él estaba con ellos. En ningún momento los había abandonado. Últimamente, hermanos, estamos teniendo una guerra, y no necesariamente con el que tienes a la par. Estamos teniendo guerras, hermanos, guerra espiritual, en donde el enemigo está minando la mente de nosotros, en donde el enemigo muchas veces viene a decirte: ¿para qué estás siguiendo ya? ¿Para qué estás haciendo eso? De nada sirve. Es una guerra espiritual en la que estamos viviendo. Tenemos que seguir luchando. Cuando vienen esos pensamientos a nosotros, nosotros tenemos que discernir si es el Señor el que está hablando. Cuando vienen pensamientos así, hermanos, y el enemigo, tú sabes que Él es el que te está minando la mente, es cuando tienes que decir: no, yo no voy a hacer caso. Puede ser que pusiste atención un rato, pero eso no quiere decir que tú te vas a estancar, porque tú tienes que seguir adelante en lo que el Señor te ha llamado. Señor, hermanos, siempre va a estar con nosotros. Si nosotros estamos agarrados de la mano de Él, Él nunca nos suelta. Él está siempre ahí a nuestro lado, proveyendo día a día. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos.
muchas veces sentimos, hermanos, que nosotros ya no podemos avanzar. Sentimos que la carga se ha hecho ya pesada. Sentimos, hermanos, que esta guerra ya no podemos. Y vamos muchas veces avanzando y de repente sentimos una puñalada por detrás. Sentimos que nos golpearon a un lado. Pero si nosotros vamos con el Señor, Él es nuestro sanador. Nosotros tenemos que seguir caminando, porque toda herida Él va a venir curando. Nosotros no tenemos que voltear atrás. Tenemos que avanzar. No estar viendo quién fue el que me golpeó para darle yo otra. Tenemos que seguir adelante. Toda herida el Señor la sana. Todo golpe Él viene a curarlo. Entonces, si Él va con nosotros, nosotros no tenemos por qué quedarnos parados. ¿Qué pasa cuando nosotros, hermanos, no avanzamos? Nos quedamos parados. No seguimos ya escuchando la palabra del Señor, porque nuestra mirada está aquí. Ay, es que aquí, mira de este lado, y mira acá. Y el Señor enfrente diciendo, camina. Pero nosotros no lo estamos viendo porque estamos acá. Estamos viendo qué sucedió aquí. Así estamos muchas veces, viendo para los lados y no para el frente, que es Cristo. Tenemos que ver al frente, hermanos, porque muchas veces si estás viendo mucho a los lados y no estás viendo al frente, puedes regresar al cautiverio. Ese es uno de esos momentos en donde ponemos atención a lo que nos está sucediendo, y a veces morimos espiritualmente y somos esclavos nuevamente. ¿Qué sucedió con el pueblo del Señor? ¿Qué sucedió? Después, dice la palabra del Señor, que fueron cautivos. Todos fueron regados. No solo Babilonia. Todos fueron esparcidos. Así muchas veces nosotros estamos avanzando, nos detenemos por ciertas circunstancias, nos dejamos que los problemas nos ganen, que el enojo, la ira nos gane, y volvemos atrás. Porque decimos, estaba mejor allá afuera que acá adentro. Pero es realmente que estamos mejor allá afuera. Realmente estábamos mejor sirviéndole allá al otro. Probablemente se goce quizás unos ratitos, ¿verdad? Salen allá y dicen, oh sí, me voy a ir a gozar. Pero vas a pasar una eternidad en el infierno. Una eternidad en el infierno. Por eso es necesario, hermanos, que si tenemos luchas, si tenemos pruebas, nosotros tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir avanzando para tener una eternidad, hermanos, pero con nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros tenemos que tener una eternidad con Él. Tenemos que avanzar día a día. No regresar a aquella esclavitud en la que estábamos. No regresar, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, venimos tal vez de vidas tristes, de vidas de mucho dolor, donde el Señor nos ha rescatado, en donde el Señor nos ha dado una oportunidad, en donde el Señor nos ha dado ese aliento para seguir adelante. Y es ese aliento que tenemos que pedir día a día, cuando nos sentimos desanimados, decirle, Señor, necesito tu fuerza. Señor, necesito que me des las fuerzas para avanzar, para no quedarme en este problema. Necesito que seas tú sosteniéndome en todo momento. Que cuando tú ya no puedes, Él es el que te está sosteniendo. Que sea Él nuestra fuente en todo momento. Cuando estamos sedientos, cuando estamos pasando en ese desierto, que sentimos que ya no podemos más, es ahí donde Él nos va a dar de su agua. Es ahí donde Él está proveyendo. Es ahí donde Él está saciando nuestra sed. Y es ahí, hermanos,
donde nosotros podemos avanzar, y eso solo se va a lograr, hermanos, estando sostenidos siempre de la mano de Dios, porque ni si nos soltamos un ratito para verle al lado, hermanos, yo no te aseguro que puedas mantenerte firme, pero si tú, a pesar de los problemas que están pasando, tú sigas avanzando, déjame decirte, hermano, que vas a llegar muy lejos. Yo no sé si ustedes han visto a los caballos de carrera, que a los caballos les ponen algo acá para que ellos no puedan ver distracción al lado, y que ellos nada más puedan ver a la meta. Así nosotros tenemos que ser. Así es como nosotros tenemos que ser espiritualmente, bloquear los lados y ver al frente, ver al blanco que es Jesucristo, seguir nada más su luz, que sea Él el que nos guíe día y noche. Cuando estamos en esos momentos que sentimos que todo está oscuro, Él es la luz en medio de la oscuridad. Siempre seguir avanzando, hermanos. Siempre seguir alabándole al Señor, sirviéndole. No echarnos atrás. Y así, hermanos, mensaje corto, pero que el Señor ha hablado a mi vida, porque a mí me ha hablado el Señor de este mensaje, y que espero que tal vez a ustedes también. Yo no sé lo que ustedes pueden estar pasando, o tal vez el mensaje solo fuera para mí, quizás, quién sabe, pero que el Señor esté siempre de nuestro lado, que siempre nosotros estemos con Él en todo momento, sirviéndole, siguiendo adelante. No importa las batallas que nosotros podamos estar pasando, esos momentos difíciles no van a ser eternos, hermanos. Israel pudo cruzar ese desierto, nosotros también podemos cruzar ese desierto. Y así pónganse de pie, hermanos.